Muy buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Cómo está el audio? Quería verificar si se ve la pantalla compartida, por favor. Buen día. Buenos días, profe. Yusbet, buen día. ¿Cómo me le va? ¿Se ve la pantalla compartida, Yusbet? Sí, profe. Perfecto, Yusbet. Excelente. Buen día. Bien, buenos Sí, días. sí. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, Bien, gracias hoy a Dios. vamos a continuar entonces con lo que es ya los actos de comercio. Vamos entonces a seguir revisando cada uno de esos ítems que trabajábamos entonces en la clase presencial la semana pasada. Y si no recuerdo más, quedamos en el ítem 3, pero quiero verificar porque hoy sí están en clase los dos grupos. Entonces a veces es complicado porque al final terminan como dos salones y se hace una dinámica diferente en cada uno de los grupos. Verifico, estamos en el 3, ese fue el que en ambos grupos trabajamos, ¿verdad? Ujú. ¿Sí o no? Verifíquenme en eso, por favor. Buenos días, profe. Se ve Buenos mal la días. pantalla. Se ve mal la pantalla, sí, eso debe ser un problema ya de la conexión. Nada, esperemos a ver que mejore un poquito la pantalla. De todas maneras, le voy a colocar aquí compartir nuevamente. Vamos a ver si mejora un poco, pero es seguramente por el tema de la conexión. En la clase de esta mañana, dos veces tuvimos problemas con el internet y con la luz. Pero bueno, ahí iremos mejorando. Sí, entonces quedamos en el numeral 3. Sí. Perfecto. Entonces pasamos a la lámina número 7. ¿Sí? La lámina número 7 tiene que ver con el numeral 4, actos de comercio del artículo 2 del Código de Comercio. El número 4 entonces habla de la comisión y el mandato comercial. Eso significa entonces que todo acto de comercio que esté sujeto a el cobro o la ganancia o la utilidad que pueda generarse por una comisión, eso es válido, eso es lícito y eso forma parte de una actividad de índole comercial, distinta entonces a la actividad civil. Un ejemplo práctico de esto que puede ser de esa comisión, ya va que tengo problemas con el audio, dame un segundo y vamos a silenciar todos los micrófonos por si acaso para que no tengamos alguna distorsión. Ok, mejoramos. ¿Qué sucede entonces con la comisión? Que tenemos entonces la posibilidad de tener un ingreso a través de ese contexto que se forma parte entonces del acto de comercio. Un ejemplo práctico, profe, un ejemplo práctico sería, bueno, vamos entonces a colocar la venta de un producto, pero por la venta de ese producto yo puedo darle a una persona una comisión, una ganancia, una utilidad. Eso significa que esa comisión, la persona que gana esa comisión es un comerciante. ¿Por qué? Porque eso está establecido en el artículo 2, numeral 4, en donde se determina la comisión como un acto de comercio. Pero también allí en ese mismo artículo 4 me habla del mandato comercial. ¿Qué quiere decir eso? Esa delegación que puede dársele a una persona, ¿para qué? Para que en representación de otro pueda realizar, en este caso, actos de comercio. Entonces, un comerciante puede delegar a otra persona a través de una figura que se llama factor mercantil. Más adelante la vamos a desarrollar mucho mejor. Y puede entonces esa persona dar en representación de otro actos de comercio y generar entonces esa posibilidad. ¿Dudas al respecto, muchachos? ¿Se va entendiendo o no? Profe, entonces dices que en la comisión hay posibilidad de tener un ingreso, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo sería la comisión? Yo puedo tener la venta de distintos artículos. Vamos a poner un ejemplo. Este teléfono que ven en la pantalla, mi celular. Yo vendo teléfonos, ¿ok? Yo soy comerciante, vendo teléfonos, pero puede venir Marian huérfano y decir, profe, y si yo vendo sus teléfonos y usted me da una comisión por la venta, ¿usted haría ese negocio conmigo? Yo puedo decirle, claro que sí, Marian, vamos a hacerlo. Yo te voy a dar entonces en consignación mis teléfonos, usted los vende y se gana en este caso una comisión por la venta. En este caso entonces Marian se convierte en
una comerciante conforme al artículo 2, numeral 4. ¿Sí más o menos queda claro eso, Mariana? ¿Cómo sería la Sí, figura? profe. Ok, y está la siguiente que es la de mandato que venía explicándoles que significa que yo tengo una firma personal. O sea, en este caso yo, Jesús Abel, vendo celulares a través de un fondo de comercio, ¿sí? Es probable entonces que yo le pueda delegar a Mariana y le diga, mire, Mariana, vamos a hacer una cosa, yo te voy a nombrar en el fondo de comercio un factor mercantil, yo me voy a ir para Estados Unidos unos meses y usted se queda encargada del negocio. Entonces eso significa que usted se convierte en un comerciante en representación de otra persona. No es la propietaria del fondo de comercio, pero en este caso es la factor mercantil, tiene un poder para ejercer esas actividades de comercio. Así queda claro entonces eso, ¿verdad? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Recuerden que es el momento de preguntar. No tengo problema por eso, sí, pero sí quiero que más o menos vaya quedando claro cada una de las cosas. Bien, continúo entonces con el numeral 5. El numeral 5 me dice las empresas de fábricas o de construcciones. Eso sí, pues obviamente está bastante claro. Aquí me dice María José, disculpe, se ve mal la pantalla, profe, el porcentaje de ganancias que el dueño decida o hay un porcentaje mínimo. No, hay un porcentaje que pueden decidir entre las partes. Contractualmente, gracias por la pregunta, contractualmente se puede decidir cualquier porcentaje para generar un ingreso. Obviamente no tiene que ver del todo con la regulación de la ley de costo y precio justo del 30%, porque puede ser, voy a regresar al ejemplo del numeral 4. El teléfono que yo le daba a Marian Huérfano, yo le daba los teléfonos se los daba a consignación para que ella sobre eso vendiera y tuviera una utilidad, pero a lo mejor Marian para poder vender los teléfonos tiene que alquilar un local. A lo mejor ese local lo va a alquilar en el Sambil, ¿por qué no? Y coloca su stand allí en el Sambil para vender teléfonos. Los teléfonos son de ella, son míos. Yo se los estoy dando a consignación. Ella se va a ganar una comisión por la venta de los teléfonos, pero va a tener unos gastos, va a tener que pagarle a alguien. ¿Para qué? Para que atienda la tienda de 9 de la mañana a la hora que cierra el Sambil, de lunes a domingo. Además de eso, va a tener que hacer los gastos de limpieza, toda una condición operativa. Obviamente, entonces, en la negociación que yo haga con Marian, yo tengo que buscar la forma de que ese porcentaje sea suficiente para que le quede algo a ella y para que ella también genere todos los gastos normales y comunes que tengan. O sea, son parte de los distintos tipos de negociaciones. No todo el tiempo las empresas, la mercancía que está allí es propia, sino que muchas veces se trabaja bajo esa figura de consignación y eso entonces estaría dentro de ese contexto que explicaba anteriormente y es completamente lícito. Sí, eso para la respuesta que me hacía en este caso la señorita, ¿quién fue la que me hizo? Ay, no sé, ya me perdí. Hay muchos mensajes acá, es María José, creo. Ok, tengo una pregunta de Zulay, profe, o sea que una persona con una firma personal puede dejarle como un poder para que otra persona pueda hacer su negocio. Sí, claro que sí, lo puede hacer. Inclusive una compañía anónima también puede generar un factor mercantil de forma directa para crear un administrador para que la represente. Eso es completamente lícito, solamente que esos actos que se vayan a realizar son en representación de otro. Eso quiere decir que el que responde es el dueño de la firma personal con su propio patrimonio, no la persona que está apoderada. Solidariamente puede que sí, pero sí hay una responsabilidad que puede generarse y es delicado entonces que se dé esa delegación, pero es completamente válido. Tengo a Julio con una pregunta, profe. O sea, un ejemplo también podría ser que en las agencias de carros, excelente, que tienen varios vendedores al momento de vender un carro, ganan como un extra. Hay que tener cuidado con eso, Julio. Gracias por esa pregunta tan interesante. En este caso, hay que ver que esa persona tiene una nómina, entonces es como un empleado más que un comerciante. Lo que se está hablando allí es de una comisión, pero lamentablemente como está la figura de una relación de dependencia, si él ganara solamente por comisiones es un comerciante, pero si le pagan una nómina fija, y aparte de eso, la comisión no es comerciante porque ya entraría dentro de la condición de legislación mercantil donde él se convierte en un trabajador. O sea que mire lo interesante de la pregunta que me hace Julio para aclarar un poco el tema de las comisiones. Solamente funcionaría el contexto comercial en las comisiones cuando usted se dedica exclusivamente a la venta de los carros, pero usted no tiene un sueldo base. Lo único que usted gana o devenga son comisiones, ¿sí? Tengo María José Durán. Claro, en una sociedad anónima, perdona, ya va, disculpe que se me subió el chat aquí, no lo puedo leer.
Dice María José, claro, una sociedad anónima, todos los socios tendrían que dar el permiso, ¿sí? O no todos los socios, la junta directiva, María José, la junta directiva sería la que decide si nombran un factor mercantil. Generalmente se nombran, que son los famosos administradores, para que la represente. Hay empresas de empresas. Si es una empresa pequeñita, pues las mismas personas propietarias la manejan, pero cuando estamos hablando de una empresa que tiene sucursales en Caracas, en Valencia, en Maracay, hay que nombrar un factor mercantil para Valencia, para Maracay, para cada una de las ciudades. Entonces no es uno solo, sino son varios, y ellos entonces pues tienen una delegación de mandato. ¿Los trabajadores pueden ganar comisiones? Claro que sí, los trabajadores pueden ganar comisiones, pero todas las comisiones van a formar parte de el cálculo de sus prestaciones sociales bajo la figura de relación de dependencia, o sea, son empleados, no son comerciantes. Es la pregunta que hacía Julio hace un momento y que tratábamos de visualizar. Excelente las inquietudes. Profesor, entonces los agentes de bienes y raíces sí serían comerciantes, porque ellos no ganan sueldo. Mique, parada, excelente. Muy bien, sí es correcto. Ellos, como la gente de Rimas, por ejemplo, que solamente venden y ganan dinero sobre las comisiones de la venta de la casa, son comerciantes. Eso es correcto, es un ejemplo claro y inequívoco de una persona bajo esa figura. Excelente. Muy bien. Otra duda que tengan por allí, seguro me la hacen saber, ya sea por el audio o por el chat. Profe, Dígame, Rosmary, cuéntame. o sea que lo de la comisión también no se contaría como revender o algo así. No te entendí, Rosmary. O sea que Explícame si por mejor. la parte de la comisión, el ejemplo que tú colocaste de los teléfonos y eso sería como revender. Es que siempre es por una parte de una reventa, eso es correcto, pero es una reventa que es lícita. Toda persona que haga reventa lo puede llamar con ese término de reventa, pero al final es lícito. Volvemos al ejemplo que acaban de colocar un momento, hace un momento por el chat, con los bienes y raíces. ¿Qué estamos haciendo con la casa? La están vendiendo, solamente que en este caso no la está vendiendo el mismo dueño de la casa, sino la está vendiendo un agente inmobiliario que hace el proceso de reventa, pero es completamente válido, y en este caso esa persona, como el agente de raíces que colocan en el ejemplo, se convierte en comerciante, Rosmary. Ok, profe. Excelente, muy bien, pero gracias, porque sí ve cómo vamos analizando entonces un poco. Esto es lo bonito de esto. Parece como que tedioso leer todos esos puntos que tiene el artículo 2 para saber qué es comercio y qué no, pero mire que cuando empezamos a analizarlo en el contexto real, vemos cosas que pueden asemejarse. Mire que ya tocamos el tema laboral y que ellos es una comisión también, pero no es una comisión de este tipo. Entonces hay que diferenciarlo. Eso es lo interesante de preguntar. Bien. Si no queda otra duda, vamos a continuar entonces con el 5. Si tenemos que regresarnos en algún numeral, lo hacemos. No hay problema. Estamos en clase y para eso es la clase. 5. Tengo acá en el chat algo, ya va. Oscar Cruz, profe, una pregunta. ¿Los representantes de fútbol cuentan como comerciantes? Los representantes de fútbol, en el caso de quienes tienen las fichas o los clubes que tienen las fichas de los jugadores, eso es un acto de comercio para efectos de el contexto deportivo, pero en este caso recordemos que los clubes como el Deportivo Táchira, como el Deportivo El Caracas, en fin, el Zamora, cualquiera de los equipos de fútbol o de otro equipo, puede ser en el básquet a nivel profesional, en la NBA, en fin, ellos van a tener siempre una serie de clubes que son propietarios, en este caso, de las fichas de los jugadores en algunos casos. Entonces ellos van a tener una comisión por el traslado de ese jugador en un lugar. Eso formará parte de una actividad comercial, y es correcto entonces la pregunta. Significa entonces que esos clubes realizan actos de comercio. En el contexto deportivo, pero sí. ¿Qué otra Profe, pregunta? Dígame. profe, disculpe, en el caso, por ejemplo, de los vendedores, hay muchas empresas que, o sea, los vendedores ellos ganan. O sea, en algunas empresas los vendedores ganan solamente por comisión, pero hay otras empresas que los vendedores ganan y tienen un sueldo fijo, sueldo fijo, bien sea el sueldo mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional, y también ganan, aparte de su sueldo fijo, ganan también comisiones. Entonces, ¿ellos también serían comerciantes o cómo? Es lo que acabo de responder hace un momento. Si la persona tiene sueldo base, así sea un mínimo que no representa absolutamente nada, pero tiene un sueldo base, no es comerciante. ¿Por qué? Porque es un empleado bajo la figura de relación de dependencia, y
esa comisión es acreditable a sus prestaciones sociales para el cálculo al momento de que se retire. Él no es comerciante. Ahora, si es una persona que a cuenta propia se dedica a hacer algún tipo de venta y gana bajo la figura exclusiva de comisiones, es un comerciante, Jorge. José, perdón. Entendido, gracias, profe. De nada, bien, súper bien. Ok, el 5 entonces habla de 5, las empresas de fábricas o de construcciones. Las empresas de fábricas se llaman empresas manufactureras, recuerden eso, ¿ok? Cuando se hable de empresas manufactureras o fábricas, en fábricas incluimos cualquier cosa, fábricas de alimentos, fábricas en el contexto textil, fábricas de productos como plástico, bolsas plásticas, envases, en cualquiera de todos los casos que sea transformar una materia prima en un producto elaborado, que sería lo que comprende esa condición de fábrica, sería entonces una actividad netamente comercial. Y se habla de construcciones, o sea que todas las empresas en el sector de la construcción, que son generalmente lideradas por arquitectos e ingenieros civiles, en la mayoría de los casos, toda esa actividad del proceso de la construcción entra dentro de lo que corresponde a una actividad mercantil, ¿ok? ¿Dudas hasta ahora de este punto 5 que estamos desarrollando? No, profe, de momento no. ¿Podemos continuar al 6? Profe, pues a mí el 5 no me quedó tan... Ok, Yusbet. Significa entonces que toda empresa que se dedique a transformar una materia prima. ¿Qué es una materia prima? Un poquito de repente de madera, un poquito de grafito, un poquito de goma y un pedacito de metal y hago al final esto que está aquí que se llama lápiz. Si yo hago ese proceso de elaboración de ese lápiz partiendo de distintos productos y confeccionando al final eso se puede considerar fábrica. En el sentido más sencillo puede ser o en el sentido más complejo como realizar entonces la elaboración de este teléfono. En cualquiera de los casos, hacer el teléfono, que es tomar distintas materias primas y transformarlo en esto, significa entonces que eso forma parte de una actividad del contexto de fábrica. Y en el caso de las construcciones, podemos referirnos entonces a construcciones de casas, edificaciones, edificios, piscinas, en fin, es un área completamente grande del sector de la construcción que también entonces dentro del marco del artículo 2, numeral 5, formaría parte de lo que es una empresa comercial. María José Durán dice, profe, no entiendo nada, se está entrecortando, ay Dios mío, entonces ya ahí sí tenemos un problema grave de conexión. ¿A todos los demás también se les entrecorta la conexión? No, profe, yo No, escucho bien. estamos escuchando bien. Entonces sí va a depender entonces del lugar donde esté la recepción de ustedes. Perfecto. Vamos entonces tengo otra por acá, algunas veces dice Oscar, perfecto. Vamos entonces al numeral 6. El numeral 6 dice, las empresas de manufacturas, de almacenes, bazares, tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Eso pues genera también una condición muy especialísima donde no hay mucho razonamiento que colocarle a eso. Sabemos ya que las empresas manufactureras está aclarando que puede ser la misma fábrica que ya estábamos inclusive mencionando en el numeral 5, los ratifican. Este numeral 6 habla de almacenes que tiene que ver con el contexto comercial, comprar y vender sin necesidad de transformar, bazares, que son algunos lugares donde se pueda establecer algún tipo de venta y comercio de distintos artículos, ni siquiera habla cuáles son los tipos de artículos, sino que se realice ese procedimiento, puede ser tiendas. Aquí para ese momento de repente no habían centros comerciales como el Sambil, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, como el Plaza, como cualquier centro comercial. En 1955, pues a lo mejor esas condiciones no eran tan especiales como esas. Habrían de repente el centro y algunas tiendas muy especiales, pero no lugares así como tan puntuales. Sin embargo, mire cómo el Código de Comercio de 1955 fue un poco más allá y sin embargo generaba una posibilidad de interpretación amplia, habla de cafés y habla de otros establecimientos semejantes, dejando entonces abierta la posibilidad a que todo tipo de establecimiento que se dedique
a la compra-venta, entonces estaría dentro de lo que nosotros entendemos en el numeral 6 del artículo 2 del Código de Comercio. ¿Dudas de este numeral 6? Chévere, continúo. Sí, profe. Bien, numeral 7. El 7 me dice, las empresas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas de naturaleza, tales como las de producción y utilización de la fuerza eléctrica. Ojo, entonces aquí mire cómo ya estamos viendo que pudieran haber algunas cosas que generen productividad desde lo que es el agua, el aire, que son al final algún tipo de fuerza de la naturaleza o cosas de la naturaleza que pueden tener como resultado mediante el proceso industrial una transformación y un beneficio, y que ese beneficio pueda entonces generarse como un servicio hacia los demás. Dice Gianfranco Rosso acá, profe, según veo la mayoría de empresas de fábrica y tiendas están dentro del comercio. Todas, casi que sí. Entonces, ¿cuál empresa o tienda no cuenta como comercio? Tranquilo, Jean, ya vamos a llegar y vamos a especificar más adelante quiénes no son comerciantes y vamos a hacer ese análisis, ¿ok? Vamos poco a poco a irle mirando los numerales y luego pues llegamos a ese momento donde van a decir que algunas personas no lo son, ¿ok? Pero es interesante la inquietud que tiene. Repetíamos entonces sobre la base de este numeral 7. ¿De qué se hace la electricidad? Hay varias formas de hacer el proceso de electricidad. Hay unas plantas termoquímicas que hacen un procedimiento de transformación y al final obtiene uno como resultado energía eléctrica que utilizamos para que todos nuestros teléfonos funcionen a través de las pilas, las recargas que se hacen, las computadoras, los microondas, los hornos eléctricos, en fin, cualquier cantidad de cosas que requerimos ahora como primera necesidad, llamémoslo así. Pero también existe la posibilidad de que se realice, como es el caso de Venezuela y aquí en el estado Táchira, a través de el Uribante Caparo, donde hay una serie de, no recuerdo ahorita el nombre de eso, se me fue el nombre de las, que el agua hace mover, las bobinas, no sé si son bobinas, pero bueno, represas, a través de las represas, gracias Jonier por eso, a través de las represas, tiene unas bobinas allí, el agua entonces genera ese proceso de electricidad y a eso es que entonces hace referencia este artículo 7. Ojo, y está dejando esa condición abierta porque ahí no está diciendo para exclusiva la electricidad, eso es un ejemplo muy claro que ya para 1955 se daba, pero en cualquiera de los casos, dependiendo de, no, eran turbinas, excelente, Oscar, gracias, turbinas, eso es correcto, no son bobinas, sino turbinas, muy bien, ustedes me colaboran mucho en eso, está bien. Entonces, ese procedimiento de utilizar en el contexto científico, industrial, la generación de recursos, llamémoslo así, puede entonces ser catalogado como un acto de contexto comercial. ¿Dudas al respecto? ¿Sigo? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Cuénteme. Me encanta la Profe, participación de ustedes. Hay 44 conectados, pero me encanta más cuando son clases presenciales porque hay como 60, 70. Entonces eso pues es más atractivo para dar clases. Lo único malo pues es que nos dividimos, pero es interesante estas clases porque por lo menos se conectan un poquito más a veces. Cuéntame, Mariana. pues, profe, aún no me quedó muy en claro el numeral 7. Ok, Marian, hablábamos entonces que existen algunos recursos naturales, llamémoslo así, que pueden generar en el contexto industrial a través de su transformación algún tipo de servicio vital. Uno de los ejemplos que colocamos en este caso fue el tema de la energía eléctrica. A través del agua, de las represas, ¿sí? Y a través de las turbinas, como lo aclarábamos hace un segundo, puede generarse un proceso de transformación que genera energía eléctrica. Esos recursos, al final, estamos generando energía eléctrica con agua, porque esa es una de las formas. Claro, basado en un proceso industrial, basado en un proceso técnico
pero al final y al cabo, pues el recurso primordial de esto es el agua, que genera entonces la posibilidad de tener el recurso energético. Eso está catalogado según el numeral 7 como que formaría parte entonces de un acto de comercio. Zulay dice, profe, así pasa con la agricultura. Bueno, sí, estamos viendo, por ejemplo, en Brasil veíamos hace un tiempo que a través del maíz, si no recuerdo mal, estaban utilizando o generando algunos recursos de combustible para realizar combustión y le hablaban de otro tipo de energías. Entonces, pues habría que ver entonces si eso se puede catalogar dentro de la interpretación abierta del numeral 7 como fuerza de la naturaleza, porque al final es un recurso de la naturaleza el que estamos utilizando. Cosa diferente, por ejemplo, con el ejemplo que veíamos hace una semana en la Diario de la Nación, donde colocaban un reportaje de un señor que hacía gasolina, por ejemplo, a través de el reciclaje del plástico, pero ya el plástico no es un recurso de la naturaleza, ya estamos hablando que eso es un polímero, puede ser propileno, puede ser polietileno, que están haciendo el proceso de transformación. Entonces no es tan inmediato como decirlo que es algo derivado de la agricultura, como si plantea Zulay que puede darse en algún momento. Giovanna preguntó algo, ¿podría dar un ejemplo de cuáles podrían ser esas empresas? Por favor, Corpoelec. Corpoelec es una empresa solamente que en este caso es del Estado para el contexto venezolano, pero hay empresas en otros países que no son del Estado y pudieran de repente, basado en la Constitución Nacional, en que no pueden haber oligopolios ni monopolios, la posibilidad de que una empresa privada pudiera generar energía eléctrica en el futuro y cobrar a través de su recibo de servicios el consumo que corresponda y hace el proceso de inversión que tengamos a bien hacer. ¿Ok? Bien. Pasamos entonces ahora a la siguiente lámina. Ay, 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 ya va, 1.7 a la 8, ¿sí? La lámina 8. ¿Ven la lámina 8 compartida? Pregunto. Sí, profe. Excelente. Entonces, seguimos hablando en esta lámina 8 del artículo 2, ahora del numeral 8 de ese artículo 2, que mencionaba el encabezado del artículo, que son actos de comercio, ya parte, mire cómo lo redacta el artículo, ya parte de todos los contratantes, ya parte de algunos de ellos solamente, y vamos al 8. Las empresas editoras, tipografías, librerías, litografías y fotografías. Todas las empresas que tengan como objeto comercial, en este caso ya comercial porque lo está enfocando así el numeral 8, las tipografías, las editoras, las empresas de fotografía, las librerías y litografías, eso es un acto de comercio. Creo que ahí es inequívoco todos esos lugares donde vamos a comprar los libros para la universidad, eso es una empresa comercial, los libros para los niños de las escuelas, desde preescolar hasta básica y bachillerato, obviamente también entraría en ese contexto. Hay algunas empresas, ahorita no tanto, pero sí las hay, donde sacan fotografías, diferentes necesidades para efectos de su fotografía familiar, su estudio fotográfico, quienes son profesionales y trabajan con modelaje y esas cosas, en el contexto del marketing también, que se hace fotografía para productos, todo eso, entonces ingresa dentro de ese proceso. Y cuando hablamos de editora, significa todas esas empresas que se encargan de ese proceso de desarrollo de libros en el contexto académico. Eso pues también formaría parte de lo que sería un acto de comercio conforme a ese numeral 8. Tengo algo por acá por el chat, vamos a revisar. José Rodríguez, cuéntame. Bueno, esperemos a ver si José escribe algo más. Escribió profe, pero no veo más nada allí. Profe, se le está entrecortando. Wow, eso sí debe ser un problema de conexión. De todas maneras, lo bueno es que la conexión, la grabación, cuando haya algún pedacito que se entrecorte, dependiendo de la recepción de ustedes estén, pues tendrán que ver entonces la clase también en diferido para reforzar un poco entonces la clase presencial de hoy. No veo allí otra Profe, posibilidad. Sí, Cristian. una pregunta, ¿todos los códigos de comercio son iguales o cada país tiene un código de comercio diferente? Gracias, Cristian. Cada país va a tener un código de comercio diferente. ¿Por qué? Porque cada país tiene una constitución diferente y tiene una forma de estructura del Estado distinta. Y allí se determina entonces que el proceso legislativo, en algunos países, Colombia le llama Congreso, Venezuela le llama Asamblea Nacional,
Estados Unidos también le llama Congreso, y en fin, cada país determina el nombre que corresponde y la función que corresponde, que en este caso es la emisión de normas en el contexto legislativo, valga la redundancia, y esos legisladores deciden cómo van a redactar ese código, cómo van a establecer ese contexto comercial. Lo que sí es interesante, Cristian, es que casi todos los códigos de comercio, no tengo aquí, lo tengo allá al frente, aquí en la oficina, el Código de Comercio colombiano, si usted se pone a revisarlo en su articulado uno por uno y a compararlo por lo menos con el Código de Comercio venezolano, tú vas a ver que prácticamente con palabras diferentes en función de el léxico que puedan utilizar los colombianos, por ejemplo, se dice lo mismo. Inclusive las instituciones muchas veces cambian de nombre, o sí, de nombre, porque al final la función es la misma. Por ejemplo, acá le llamamos, y podemos confundirnos, sí, por ejemplo, aquí le llamamos a los lugares donde vamos a registrar las empresas mercantiles, registros mercantiles, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a Colombia, lo hacen a través de la Cámara de Comercio. Aquí también hay Cámara de Comercio, pero las cámaras de comercio aquí son privadas, son esos lugares donde los comerciantes deciden crear una asociación civil y reunirse para favorecerse en algún contexto, para tener algún tipo de comunicación, para poder optimizar de repente esa oferta y demanda que pueda darle beneficio en su precio. Entonces, de una u otra manera, puede haber algún acto de confusiones por los nombres, pero al final la actividad puntual es la misma la que está establecida en un código en un país y otro. Pero, por supuesto, cada país decide cómo realiza su código, cómo lo modifica y cómo lo actualiza. Daniela Niño, profe, una pregunta. ¿Los fotógrafos independientes que tengan una marca personal contratarían? Sí, seguramente, Daniela. Inequívocamente. Recuerde que aquí estamos hablando de personas naturales y personas jurídicas. Si es un fotógrafo que toma fotos en bodas, si es el fotógrafo que le va a tomar las fotos a ustedes en quinto año que son promos, ¿sí? No, perdón. Ustedes son legislación mercantil. Pensé que estaba con los de quinto. En algún momento, disculpe, es que como uno ya se confunde acá, ustedes son los de segundo año, perfecto. Cuando vayan a quinto año y le vayan a tomar las fotos de promo, entonces obviamente allí ese negocio que ustedes van a hacer, lo van a hacer con una persona que es comerciante, aunque pareciera que no, porque es un fotógrafo, se ve como tan sencillo que es una persona que tiene una cámara y toma fotos. Bueno, esa persona que toma fotos es un comerciante. Gracias por, de hecho, hacer la aclaratoria, porque mire cómo con ejemplos tan sencillos podemos identificarlo y es lo que me gusta de las clases. Ok, alguien me dijo algo, creo que Cristian, dígame, Cristian. Lo interrumpí en un momento. No, yo no dije nada. Fue otro, no sé. Ay, me Profe. disculpa, no alcancé a ver quién era. Dime. O sea que en todas las actividades que hay de por medio dinero se considera una actividad de comercio, pues. O sea, es lo que logro Hasta ahora comprender. sí, pero no tanto. Ya vamos a ver algunas, como me pedía que le dijera ahorita Jean, creo que se llamaba, vamos a ver algunas que así se maneje dinero, no son comercio. Ya vamos a llegar a esas, ¿ok? Porque hay que ver aquí que hasta ahora sí, pero no es la generalidad. Ahorita vamos a tener las excepciones, ¿vale? Bien. Ah, bueno, pues, chévere, Excelente, gracias. excelente, excelente, tranquilo. Pasamos entonces ahora al numeral 9 de ese mismo artículo 2. Y me dice el numeral 9, ¿qué? A ver, cuénteme. ¿Qué dice el numeral 9? ¿Lo leemos? Claro, ayúdenme. Yo me El canso. transporte de personas o cosas por tierra, ríos o canales navegables. ¿Qué entiende por eso, Jorge? ¿Qué empresas serán? Si yo tengo una Pues, camionetica, profe, mire, yo le voy a poner este ejemplo, José. Tengo una camionetica y está la crisis muy difícil, me voy a poner a hacer fletes. Yo agarro la camionetica y digo, bueno, le vamos a poner a hacer fletes. Voy a trasladar mudanzas o mercancía. ¿Eso será o me convierte en un comerciante o no? ¿Usted qué dice? profe, pues por ejemplo, si usted es, o sea, usted siendo un comerciante, ¿sí? Obviamente, si usted tiene una empresa, pues usted necesita tener una unidad para repartir la mercancía. Entonces, Y el si no la tengo, transporte la en el cual, alquilo, ¿verdad? Pues puede que la tenga y puede que no. Si no, la realquilo y pago una claro, porque, comisión por eso. Y entonces usted, fusiono usted dos está aquí en San artículos. Cristóbal. Ajá. Claro, profe. Por ejemplo, usted está aquí en San Cristóbal y necesita una mercancía que está en Maracay, usted Ajá. contrata un flete.
que salió Ok. y cuando usted paga el flete de Maracay para acá y le traen la mercancía. Perfecto. Eso es O si correcto. no, o sea, bueno, frecuentemente aquí en Venezuela, bueno, se trabaja sobre todo por tierra, también mercancía que llega por ríos. O sea, la que Correcto. viene, las mercancías que vienen en los barcos. Correcto. Exacto. Y Por las también, navieras. Ajá. y también según el enunciado número 9, bueno, también cuenta como un acto de comercio el transporte de personas, pienso yo, en este caso el transporte público, o los taxis, Ahí lo dice, o los buses. transporte de personas o cosas por tierra, ríos o canales navegables. Y mire lo que Bueno, me el está... transporte público transporta personas. Exacto. O sea, lo que Entonces, yo mire digo lo es que dice Oscar. Oscar complementa, dice, las empresas de transporte. Excelente, Oscar, pero es que las empresas de transporte ya fueron y se registraron en el registro mercantil como empresa de transporte. Ya sabemos que es de transporte. Pero, Oscar, hay algo interesante que yo quiero traer hoy aquí con eso que usted me interviene allí. Existen diferentes figuras. Más adelante en el transcurso de la cátedra la vamos a definir. Dentro de esas figuras están las sociedades mercantiles que se registran en los registros mercantiles, valga la redundancia, y hay unas que se llaman sociedades civiles. Y en teoría las sociedades civiles no hacen actos de comercio, pero adivine qué. ¿Cómo se llama la línea Barrio Obrero que va para la Católica? Asociación Civil Barrio Obrero. ¿Qué significa? Que eso es una empresa de transporte bajo la figura de asociación civil. Entonces ya vamos a tener cuidado, porque, ojo, está creada supuestamente bajo la figura del derecho civil, porque el derecho civil es el que regula las asociaciones civiles y las fundaciones, pero su objeto hace que se convierta inmediatamente en una empresa de transporte. ¿Sí ven entonces el caso? No deberían entonces permitir, y habría que hacer algo expreso, pero no se tiene hasta este momento. Estamos aquí generando solo ideas de que las empresas de transporte tuvieran único contexto mercantil. Vamos a más allá. Vamos a ver muchas veces empresas como el transporte de lo que son los volteos, ¿sí? Esos camiones que transportan arenas. Esos transportes a veces crean otra figura diferente que se llama cooperativas. Pero al final, ¿qué están transportando? Leamos nuevamente el numeral 9. Dice transporte de personas o cosas. El arena es una cosa. Y estamos hablando de una figura de una cooperativa, pero esa cooperativa por su objeto y lo que hace está realizando actos de comercio y tiene entonces la condición comercial de transporte. Si ven entonces como hay mucha tela que cortar para entender entonces ese proceso. ¿Qué quiero de legislación mercantil, muchachos? Al final, que ustedes entiendan cuáles son las figuras jurídicas, las clasifiquen, las diferencien y además entiendan quiénes hacen y quiénes no hacen actos de comercio independientemente de la figura. Ya les estoy colocando un ejemplo. Línea Barrio Obrero dice asociación civil. Ojo, pero eso se hace entonces inicialmente bajo la figura del derecho civil, pero lamentablemente por su objeto, eso es una actividad mercantil. Eso es lo que quiero que empecemos a diferenciar. Luisana dice, profe, en este caso se toman en cuenta empresas como Encomienda Sun. Claro, las Encomiendas Sun exactamente están haciendo un transporte, en este caso, de valijas, de documentos o muchas veces de cosas. Pero ahí es mucho más fácil porque ellos sí son una sociedad anónima o una compañía anónima. Cuando ustedes lean los letreros de las empresas, dice FP, significa firma personal o fondo de comercio. Cuando usted lea AC, como es el caso de la línea de busetas Barrio Obrero, usted dice eso es una asociación civil. Y no es la única. Si quieren, empiecen a leer todos los nombres de todas las empresas de transporte en San Cristóbal para que ustedes vean que casi todas son asociaciones civiles. Muy pocas son compañías anónimas. Se pueden contar con los dedos de las manos a diferencia de las asociaciones civiles que son muchas, pero todas ellas hacen actos de comercio. Juan Manuel me dice, profesor, ¿quiénes ejercen una actividad de comercio de manera informal? Si usted lo hace de manera informal, esa economía informal está haciendo actos de comercio. No se ha formalizado ante un registro, pero con